esta semana, principalmente por el riesgo de recesión que el Fondo Monetario ha anunciado, tanto para Estados Unidos como para el mundo, y para la eurozona. También porque los inversionistas, al ver de que el precio ya estaba muy alto, decidieron comenzar a vender sus activos en oro, y empezar a hacer efectivo, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado el último día? Estados Unidos efectivamente anunció ya que iba a comenzar a recuperarse en su economía, anunció planes de recuperación, y junto con la noticia del fármaco experimental que se estaba desarrollando, ha llevado a que los riesgos se disipen un poco, y al final el oro terminó, respecto a la semana pasada, en una caída. En este caso hay que estar atentos también a los comentarios de las personas de la Reserva Federal, de los presidentes, porque tanto el presidente Bullard de San Luis como de Williams de Nueva York dijeron que había que ser cautos en esos indicadores y que la recuperación de Estados Unidos podría demorar un poco. Así que hay que estar atentos a estos escenarios también. Ok, Gracias. perfecto, gracias. Gracias, José Carlos. Entonces, luego de ya tener un panorama de lo que ha ocurrido a nivel internacional, vamos a ver básicamente noticias e indicadores a nivel local de nuestro país, donde acá nos va a apoyar Américo. Así que, Américo, por favor, coméntanos cuáles han sido las noticias de mayor relevancia en estos días. Gracias, Daniel. ¿Qué tal con todos? Buenos días. Bien, dentro de la semana, los datos más relevantes que surgieron fueron el tema de la balanza comercial y el PBI, si tuviésemos que hablar en indicadores macro estrictamente. Sin embargo, es necesario recalcar que estos datos usualmente no ayudan a explicar o no ayudan, digamos, a tratar de ver lo que va a pasar con la bolsa en escenarios volátiles como este, porque ya son un tanto rezagados, ¿no? Por ejemplo, en la balanza comercial que se presentó, es un dato ya de febrero, a pesar de que presentó un superávit de 392 millones de dólares y a pesar de que fue menor al previo, es un dato ya pasado y es un dato previo a la cuarentena. Por tanto, no nos ayuda tanto a ver cómo es que está afectando verdaderamente el coronavirus al tema de la actividad económica. Asimismo, respecto a la balanza comercial, a pesar de que este dato es mayor, es necesario también ver que este dato es mayor debido a que, primero, el tema de las exportaciones tradicionales retrocedió en 4%, mientras que el tema de los insumos importados retrocedió en 7%. Entonces, no es que hayamos estado mejor en términos de balanza comercial, sino que ha habido un menor flujo de exportaciones, pero el flujo de importaciones fue mucho mayor. Respecto al PBI, en el mes de febrero se alcanzó 3.83%. En general todos los sectores crecieron. El sector que retrocedió fue básicamente manufactura, y eso, ¿no? O sea, no hay necesidad tampoco de ahondar tanto, dado que es un dato rezagado ya. Sí, tal vez sea necesario verse el tema del resultado económico, ¿no? Que en este caso el déficit alcanzó a los 2.391 millones. Básicamente esto está explicado por mayores transferencias y y el tema de los impuestos que se están aplazando. Otro dato importante de la semana fue la emisión global de bonos, ¿no? O sea, esta emisión global de bonos tuvo una demanda de hasta 8 veces de lo requerido, a tal punto que, siendo específicos, en el bono global al 2031 se obtuvo un financiamiento por 200 puntos en promedio por debajo del que estaba en el mercado. Y al día siguiente retrocedió el yield to maturity en alrededor de 90 puntos básicos. O sea, esto básicamente está explicado por varios factores, ¿ya? Pero voy a mencionar algunos, que son los más relevantes en realidad. Cuando un inversionista va a un país extranjero, lo que ve, o un país gringo va a un mercado emergente, en este caso Perú, lo que trata de ver es el riesgo de liquidez. O sea, trata de ver el riesgo de recuperar su dinero cuando lo invierte ahí. Dado que Perú cuenta con un RIN elevado de alrededor del 31%, cuenta con las cuentas fiscales sólidas, o sea, el entorno macroeconómico de Perú es bastante sólido. Por tanto, el riesgo de liquidez en ese sentido se reduce. Y viendo que la rentabilidad de los mercados emergentes es mucho mayor que la rentabilidad de Estados Unidos, por ejemplo, entonces este flujo genera que, digamos, los inversionistas gringos apuesten más por nuestra economía. Y es por ello también que se vio esos resultados en la emisión de bonos, ¿no? Asimismo, Fitch y Standard & Poor's
ratificaron la clasificación crediticia con perspectiva estable. Fue la única dentro de la región de Latinoamérica. A todos redujeron, incluso a Chile, y esto es un dato también muy alentador para nuestra economía, ¿no? Ahora, para avanzar un poco con el coronavirus y la evolución, en la parte izquierda del gráfico se ve un poco cómo ha ido evolucionando a nivel LATAM el coronavirus. Si bien nosotros estamos en el segundo puesto detrás de Brasil, este resultado no podría ser tan desalentador como lo mencionan algunos, debido a que el número de pruebas que está realizando Perú es mucho más intensivo que los demás de la región. Entonces, bajo esa línea es normal que nuestro número de casos sea mayor. El otro dato interesante de esto es básicamente que eh, las medidas de contención empleadas por nuestro gobierno fueron muy rápidas y están siendo muy expansivas. De hecho, si nosotros tratamos de comparar el gasto público respecto a otros países, encontramos que el de nosotros es el mejor. Está en 12%. En Chile está en alrededor del 4.5%, en Colombia está en alrededor del 3.5% y así, ¿no? Ahora, para pasar un poco al gráfico del lado derecho, las expectativas de la economía a 3 meses. Este dato se publicó hace 2 semanas más o menos, son expectativas, o sea, lo que te dicen básicamente qué es lo que esperan los empresarios, analistas, entre otros, de la economía de acá a 3 meses. Y cuando vemos un resultado por debajo de 50, básicamente lo que esperamos es una contracción. En este caso es lo que se está esperando para marzo, se está esperando para abril y los siguientes más, básicamente el segundo trimestre, ¿no? La siguiente lámina, por favor, Daniel. Ya. Ahora voy a comentar un poco sobre las expectativas de la economía a 12 meses. Voy a avanzarlo un poco rápido, disculpen. Dentro de las expectativas de la economía a 12 meses, como pueden ver ahí, en el mes de marzo se pasó a la zona contractiva y la expectativa de inflación a 12 meses retrocedió, ¿no? Yendo un poco más al rango bajo. Esto básicamente es importante porque las decisiones de política monetaria del Banco Central se fijan en función a ello, o sea, toman como una de las variables estos indicadores. Es por ello que podemos ver, por ejemplo, que la tasa de referencia en el mes de abril, hace una semana, el 9 de abril, se redujo hasta 0.25%, el nivel más bajo históricamente. En la crisis financiera se alcanzó 1.25%. A pesar de que no son tan comparables, es importante conocer estos datos debido a que nos da señales de cuánto espacio para poder apoyar a la economía aún tiene el Banco Central. A manera de comentario, hace una semana salió un comentario de BOFA que decía, por ejemplo, que el Perú no podía usar quantitative easing, pero si uno revisa fijamente, digamos, la ley orgánica del Banco Central, encuentra que en realidad sí puede, ¿no? Pero que esto de acá, esta herramienta no puede superar el 5% de la emisión de la base monetaria del periodo anterior. Más que nada eso. Por otro lado, vamos a comentar un poco de la curva de rendimientos. Ahí podemos ver que la curva de rendimientos hasta el 15 de abril a 10 años alcanzó 4.47%. Ese era el yield to maturity. Pero hemos visto que con la emisión se redujo en alrededor de 200 puntos básicos. Y esto básicamente es por los indicadores macros que había mencionado, ¿no? Ahora voy a comentar un poco el tema del PBI esperado de acuerdo a algunos bancos. JP Morgan está esperando un PBI de una contracción de 2.8%, Barclays 6%, BofA 3% y FMI 4.5%. Hay datos mucho más fuertes tipo Macrocónsul, Apoyo, que te dicen que el PBI se va a contraer en alrededor del 12%, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias, Daniel. Ok, gracias Américo por el panorama a nivel local. Luego de haber visto, de tener una idea de las principales noticias de mercado, tanto a nivel global y local, lo que ahora vamos a comentar son básicamente noticias de orden corporativo en estos últimos minutos. Este es un breve resumen de las principales noticias, donde, bueno, básicamente lo que resaltamos es por el lado de Cerro Verde, de que la compañía ha informado de que está básicamente, como la mayoría de operaciones en realidad mineras, trabajando a una mínima capacidad, pero lo que sí resaltan es de que están ya implementando todo un proceso de protocolos de salud para que cuando se levante la cuarentena empezar a retomar la producción a niveles normales, ¿no? Que es lo que esperan la mayoría de empresas mineras. Y por el lado de noticias respecto a los bancos, acá resaltamos de que en realidad estas empresas ya están reportando sus estados financieros mensuales, que reportan ante el SBS ya del mes de marzo. Entonces ya podemos estar dándonos una idea más o menos
un primer impacto de toda la cuarentena del coronavirus en estas compañías, ¿no? Este es un tema que nosotros vamos a estar siguiendo de cerca. Probablemente hagamos un seminario para comentar la evolución de estos resultados, y en realidad ya se ha visto un impacto en Interbank, sobre todo, donde la utilidad neta interanual ha caído más de un 10%, si mal no recuerdo. Entonces, obviamente porque la empresa está provisionando más ante el deterioro de su cartera, ¿no? Va a haber mayor morosidad en su cartera de créditos. Entonces, además de otros factores que luego los podemos comentar con mayor detalle. Luego, le queríamos mostrar a ustedes el tema del top 5 de la BBL de esta semana, entre el 8 y el 17 en realidad, comparando esos dos cierres. Como pueden ver aquí, la acción que más ha caído en este periodo ha sido Minera Poderosa, que es una minera productora de oro en el norte de nuestro país. Y sí, la realidad es que ha habido acciones que han subido bastante en estos días. Ahí resalta tanto Graña, Relapaz, Luz del Sur, Hidrandina y Atacocha. En el tema de Graña y Montero, y Refinería La Pampilla y Hidrandina, en realidad no hay noticias nuevas que podamos comentarles. Sería más que todo un tema de rebote de mercado. Porque como ustedes saben, en realidad el tema de Graña, por ejemplo, la última noticia es de la de febrero, ¿no? Cuando anunciaron que habían llegado a un acuerdo ya preliminar de class action con el juicio que tenían en Estados Unidos, ¿no? Que habían llegado a un acuerdo ahí preliminar. Y más allá de eso no hay noticias nuevas al respecto de estas compañías, pero donde sí hay una noticia es en Luz del Sur, que la vamos a comentar justo en los minutos siguientes. Pero primero queríamos comentarles sobre un breve comentario sobre Minera Poderosa, sobre su desenvolvimiento en esta semana, ¿no? Acá nos va a apoyar Paulo. Paulo, por favor, coméntanos sobre la compañía. Gracias, Daniel, por el pase. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ok, buenos días con todos. Bueno, continuando con esta parte, vamos a tratar de entender el porqué de la gran caída de la compañía Minera Poderosa, una caída de 14.1% en esta semana. Para comenzar, voy a describir un poco a la empresa para entenderlo un poco mejor. La compañía se dedica a la explotación, extracción y fundición de oro. El 99% de sus ingresos dependen de este metal. Así que ya desde aquí vemos la gran relación existente entre la compañía y el metal refugio, ¿no? Podemos ver en la gráfica la evolución de las ventas de la compañía, las cuales han venido creciendo de manera considerable en los últimos años. Destacamos también que Poderosa ha venido expandiendo la capacidad de sus plantas Marañón y Santa María, por lo que se espera una mayor capacidad productiva en los próximos periodos, excluyendo el efecto COVID, claro. A mencionar también que parte de sus ingresos depende de la minería artesanal, un 28% con datos del 2019. Y aquí hay un pequeño riesgo en la compañía que puede venir por la parte de la minería informal. Y como último punto, para describir a la empresa, el desarrollo de sus actividades se realiza en la región de Libertad. Como saben, movilidad social o toque de queda ahí se realiza desde las 4 de la tarde. Y lo que no se sabe aún es si la compañía está realizando o no alguna actividad en sus plantas productoras. Ahora, respecto a la caída en el precio, que es por lo que estamos aquí, en realidad no existe ninguna noticia o hecho de importancia que pueda haber afectado el desempeño de la compañía, por lo que decir que la caída en el precio estuvo más que todo relacionada a la caída en el precio del oro de esta semana, el cual tuvo una caída de 3.8%, debido a la demanda de activos más riesgosos por parte del mercado, en base a todos los hechos acontecidos en la semana pasada, que ya se comentó en el inicio de la presentación, en el ámbito internacional más que todo. Así que, a modo de conclusión para esta parte, relacionamos la caída de la compañía con la caída del oro de esta semana. Esto sería todo. Okay. Gracias, Daniel. Gracias, Pablo. En realidad sí, el tema con Poderosa es que está expuesta también a un tema, como comentaste, de minería artesanal, y hay que ver cómo le pega finalmente el tema de la cuarentena, ¿no? También considerando de que su operación está toda regida en La Libertad, que es una de las regiones donde rige el toque de queda desde las 4 de la tarde, ¿no? Habrá que ver cómo se desarrolla ese tema. Y lo final, la siguiente empresa que queríamos comentarle era respecto a Luz del Sur. Probablemente, como varios estén al tanto, ya esta semana, en realidad el 10 de abril, la semana pasada, Indecopi finalmente informó de que ha dado su visto bueno para la adquisición de esta compañía por parte del Grupo Económico Chino, que es CTG, donde, bueno, la condición que de hecho ha
ha puesto en Indecopi es de que Luz del Sur no pueda abastecerse de energía de alguna empresa vinculada sin que por medio exista algún tipo de licitación o un concurso competitivo, ¿no? Obviamente esto para no mermar la libre competencia en el mercado eléctrico de nuestro país. Lo que queríamos resaltar aquí es de que en realidad el precio que se pactó por la adquisición fue de 3.590 millones de dólares, donde este monto también incluye la participación que tiene siempre en Texur. Entonces, haciendo unos ajustes, nuestro cálculo personal es de que en realidad el patrimonio de Luz del Sur está valorado en unos 4.141 millones de dólares, con el tipo de cambio que está indicado allí. Esto totaliza aproximadamente 14.000 millones de soles, mientras el número de acciones nos daría un precio implícito de unos 28 soles con 80, ¿no? El precio en el mercado actual es de 25.90, por lo tanto ahí habría algún upside potencial, no obstante de hecho es mucho más reducido en comparación con lo que estaba cotizando esa empresa hace un par de semanas, que llegó incluso por los 21 soles, ¿no? Entonces, de hecho el mercado ya ha capturado la noticia, como era de esperar. Ya la adquisición prácticamente lo único que resta es el acuerdo final, o básicamente la etapa final entre Sempra y la empresa china, para que finalmente se revele cuál es el precio pactado, el precio determinado final, y con ello luego ya la empresa tenga que lanzar una OPA en el mercado para que el accionista minoritario de Luz del Sur no se vea perjudicado, ¿no? Entonces, eso sería lo que esperamos en los siguientes días con Luz del Sur. Probablemente el precio esté ahí oscilando entre los 26 y 27 soles, a la espera de que ya se lance la OPA para los accionistas minoritarios, ¿no? Entonces, esto sería por el lado de las noticias corporativas. Y finalmente, nos mostramos el calendario para la siguiente semana, donde, bueno, lo que más resalta probablemente sea el tema de las peticiones iniciales de desempleo en Estados Unidos, que se espera ahí en 4 millones, y sobre todo temas de PMI manufacturero a nivel europeo, ¿no? Tanto de la eurozona y como de Alemania, que es lo que más resaltaría durante esta semana, ¿no? A nivel local, en realidad lo que recomendaríamos estar al tanto es de los resultados ya, como les comenté hace unos minutos, de las empresas financieras. Ya están reportando sus resultados mensuales ante el SBS, entonces allí esto probablemente sea lo que mueva a las acciones de los bancos y también de los holdings, ¿no? Tanto de Intercorp como de Credit Corp y otras acciones ya más bien de los bancos como BBVA y Scotiabank, ¿no? Entonces, eso sería lo más relevante durante la próxima semana. Esto sería todo por la parte de la presentación, y ahora vamos a ver las preguntas. Aquí nos pasaron una pregunta respecto, nos preguntan, perdón, si es que esta emisión de bonos hará también que suban los fondos mutuos en bonos en general. Ahí nos va a ayudar Américo con la respuesta. Ya, gracias, Daniel. Respecto a esa pregunta, dentro de la emisión de los bonos globales, la demanda estuvo, digamos, distribuida de la siguiente manera. O sea, dentro de los inversionistas gringos, o sea, me refiero a los norteamericanos básicamente, la demanda se dio alrededor del 50%, en Europa se dio alrededor del 30%, y repartiendo entre Asia y Latinoamérica está en 20%. O sea, no hay, digamos, un dato así de manera específica que te diga, oye, tal aseguradora o tal fondo compró los bonos, pero posiblemente parte de ellos sí se haya ido, pero sería una cantidad pequeña, ¿no? Eso sería, Daniel. Ya, perfecto. Gracias, Américo. La otra pregunta era, nos preguntaban el impacto del desembolso del 25% de las AFPs. Eso lo comentamos en un taller que hicimos, que está subido a YouTube, por cierto, que el canal es de Invalor.
para que lo puedan revisar, pero en resumen, obviamente esta ley todavía tiene que ser promulgada, está en manos del Ejecutivo, probablemente tome algunos días todavía eso. Y finalmente, como comentamos en ese seminario, en ese taller, lo que van a hacer las AFPs es estar liquidando las posiciones más líquidas, que serían algunos depósitos que tienen ahí en cartera y algunos activos del extranjero, ¿no? Por lo tanto, el impacto a nivel de la BBL debería ser reducido, porque las AFP saben que si empiezan a vender aquí, simplemente matarían al mercado, ¿no? Porque nuestra bolsa no soportaría ese nivel masivo de venta, ¿no? Lo otro sería, nos pregunta por la diferencia entre Intercorp, entre Interbank e IFS. Bueno, IFS es el holding, que incluye a Interbank, a Inteligo y a Interseguro. Y igual ocurre con Banco de Crédito y Credicor, ¿no? Credicor es el holding que abarca al BCP, Prima, Pacífico, etc. Nos están preguntando por Luz del Sur. Bueno, Luz del Sur, como comentamos, creemos que hay un pequeño upside, pero tendrías que esperar hasta que ocurra la OPA, y además no hay seguridad sobre el precio final de la transacción, ¿no? Nosotros lo estimamos en 28.80, no obstante ahí puede haber algún tipo de ajuste por tipo de cambio y otras características que terminen haciendo que ese precio varíe un poco, ¿no? Pero debería estar entre 28 y 29 soles, no debería ser ese rango el precio de la OPA. CIER Perú, eso lo comentamos en el seminario. Las aceleras y cementeras se van a ver muy perjudicadas por la cuarentena. Probablemente esto les va a pegar bastante porque esas dependen mucho de la autoconstrucción y esto va a ser un segmento que se va a ver muy perjudicado. Y por ello hay que somos cautelosos con ese tipo de acciones, ¿no? Con las cementeras y las acereras. Pero sí, el Perú la ventaja es que no tiene ningún tipo de deuda, ¿no? Entonces esa es su ventaja en comparación con las otras compañías. Y de ahí finalmente para ya ir terminando nos pregunta si, ¿qué esperamos de la BBL pase a frontera? Bueno, eso no es algo seguro. La BBL cumple con las condiciones del MSCI, tiene ahí a Sauder, a Credicor y a Buenaventura, que tienen esas tres acciones que forman parte del MSCI, entonces no habría riesgo por ese lado. No obstante, sí, de hecho, un problema es la liquidez, la poca liquidez en nuestro mercado, pero bueno, creemos de que en sí la bolsa en sí está trabajando en proponer nuevas medidas para promover la liquidez en nuestro mercado, ¿no? El MSCI, recuerden, tiene rebalanceos mayo y noviembre. Veremos en mayo qué comenta. Es altamente improbable de que nos reclasifiquen nuevamente, porque cumplimos con los requisitos, pero quizás haya algún tipo de llamado de atención para la reclasificación en noviembre, ¿no? Bien, entonces con eso vamos concluyendo el taller. Si tienen más dudas, bueno, no duden si tienen más consultas, perdón, no duden en contactarnos. Acá están tanto por Facebook o por correo, nos pueden ir dejando sus consultas, nosotros vamos a ir respondiéndoles en la medida que podamos, y también este taller se va a subir a YouTube, donde ahí también pueden dejar sus consultas y vamos a ir respondiéndolas, ¿no? Nuevamente, gracias por acompañarnos, esperemos que haya sido de ayuda este taller, y esperamos seguir repitiéndolo de forma semanal para que puedan estar al tanto de las principales noticias de mercado y a nivel global y a nivel local, ¿no? Para seguir nuevamente difundiendo la cultura financiera y bursátil de nuestro país. Bueno, sin más, gracias a todos por su participación. Nos vemos en la siguiente semana. Gracias.